de personas profesionales y no profesionales de todo tipo de colectivo y tal, que estaban reunidos como asociación y tenían una idea en la cabeza. Y era plantearse, pues, un proyecto de una especie de residencia de personas mayores para su jubilación. ¿En qué forma? También en forma de cooperativa. No hacía falta ser propietario del sitio donde iba a vivir. Te despojabas de todo el lastre que tenías de tu anterior vida, porque realmente eso, cuando hay una transformación económica, todo el mundo lo ha vivido en este proceso que han llamado crisis, que ha habido personas que han transformado su realidad económica de forma total y tal, pues estas personas decidieron transformarlo así y tal, y se fueron a una entidad donde toda la propiedad es colectiva y tienen todos los servicios comunes y al mismo tiempo tienen su parcela de individualidad con unos pequeños apartamentos donde tienen su pequeña cocina, su receta. Pero lo interesante de ese proyecto es que funciona a unos 50 y pico o 60 kilómetros de Madrid está, ¿no? Y funciona, ya está, ya una realidad social. En la página web lo podéis ver, en la segunda de Televisión Española varias veces el reportaje, lo han explicado ellos mismos cómo se fundaron y tal. Lo importante de ahí, ¿cuál es? El concepto que originalmente planteaban y tal. Ellos se han sentado en una mesa y ¿cuántas reuniones habrán hecho para que ese proyecto ahora mismo sea realidad? ¿Cuántas reuniones cuenta eso? Si nosotros para hacer una entidad como puede ser esto de la oficina, o como puede ser desarrollar una entidad como la actividad que estamos haciendo ahora mismo aquí, o lo que ha hecho EQUO, por ejemplo, para hacer estos talleres o lo que fuera, cuesta muchísimas sesiones de reunirte con tus compañeros en una mesa, en una esta, pues queremos hacer esto, pues vamos a sacarlo, pues vamos a depurar, pues tal. ¿Cuántas reuniones ha podido contar, sacar? A mí eso es lo que me tiene alucinado, porque para sacar ese concepto en claro y poder desarrollarlo, cuánto trabajo de darle vuelta a la cabeza y de perfeccionar el hilo, no solo el proyecto arquitectónico, sino todo el concepto intelectual de la residencia de ancianos. Ellos han triunfado, le han dado muchísimo reconocimiento, ha salido a nivel europeo como la mejor residencia acondicionada de las que hay para atender a las personas de la tercera edad, y ha venido una entidad, me parece, no sé si fue el BBVA o el Banco de Santander, que dijo que quería comprarla pero inmediatamente, y lo segundo era que ofrecía lo que fuera por las plazas que quedaban vacantes. Cuando le explicaron a estos señores que el concepto no era de propiedad privada, sino que el concepto era que nadie era poseedor de su plaza, sino que las plazas que había eran justo las que estaban ocupadas porque eran los cooperativistas los que habían formado parte de eso, y un cooperativista tenía acondicionados los estatutos que ellos habían hecho, como esa plaza se quedaba vacante y pasaba a otro cooperativista que estaba en lista de espera, evidentemente. Y entonces, claro, pero ellos querían directamente, como hace el libre mercado actual al que estamos acostumbrados, de decir, que quiero todo de hecho a la primera. ¿Por qué? Porque soy capaz de pagarlo. Pues no, aquí ha dado con un muro, porque el concepto económico no es ese. El concepto económico es que aquí las personas que están son las que se lo han currado. Y entonces, pues a mí me parece un proyecto genial a la hora de eso. Lo podéis consultar entero en la página web. Nosotros tenemos página web en Facebook, la de FIARE Andalucía Oriental se llama. Y después la otra es la de FIARE que os acabo de decir, la de fiarebancaetica.com. También tiene acceso a lo de Travensol y tal. Si lo buscáis también os sale los accesos. Aparte están los programas de televisión española de las dos que lo emitieron, que creo que esos contenidos están en la red, en lo que tiene Televisión Española de guardar contenido y tal, y explican el funcionamiento en eso en los documentales que ellos hicieron. Pues bueno, fundamentalmente el concepto original de FIARE es lo que os he querido explicar con la amplitud de mira de lo grande que puede ser a nivel de entidad, y que ya es grande, ya de por sí una entidad grande, aunque pueda parecer un proyecto originalmente muy pequeño, y lo pequeño también que es, por ejemplo, del grupo que estamos en Almería, trabajando día a día, pues reuniéndonos, pues recopilando información y sobre todo viendo la operatividad para desarrollar el trabajo. Y ahí hay muchísimas cosas que hacer. Aquí tenemos un montón de documentos, pero claro, yo para qué lo voy a abrir y tal, es que son sobre cómo te haces cliente, etcétera, ¿no? Cómo das todo el proceso, y eso es simplemente un proceso de trámite administrativo, que lo hemos seguido ya algunas personas de las que estamos aquí, como os digo, ya tenemos operativamente la cuenta funcionando, y la manejamos por internet con un código y con una tarjeta de estas como las que es la caja más de códigos de seguridad para hacer distintas operaciones. Ahora mismo no podemos ir y sacar dinero físicamente de esa cuenta, pero sí podemos hacer una transferencia a una cuenta anterior que tengamos en otra entidad y ya pues acceder a ese dinero.
Pero como os digo, en junio tendremos la tarjeta física, de una tarjeta en cualquier cajero de Servirred podremos coger y sacar dinero. ¿Es posible convertir a una persona física que Fiare sea la única entidad por la que trabaje? Eso es lo ideal, lo que a nosotros nos gustaría conseguir. Y eso, ¿cuáles son las personas ideales en eso? Pues son miles de personas que hay en la sociedad actual en España que son meras trabajadores y que por desgracia pues no se han metido ni en circunstancias como una hipoteca ni con otras condonaciones de obligaciones con los bancos, no tienen crédito de préstamo al consumo, ni están pagando coche, ni están pagando tal, pagan un alquiler y tal, pasan su recibo a la cuenta de Fiare y van a funcionar exactamente igual. Y en X tiempo podrán cerrar la cuenta en la otra entidad bancaria y funcionar operativamente con un solo banco como puede ser esta cooperativa de crédito, ¿vale? Pues bueno, yo termino aquí mi exposición, hay muchísima información al respecto, os la puedo mandar particularmente a aquellos que me podáis mandar un mensaje a través del Facebook, por ejemplo, ya sabéis que se llama en el Facebook Fiare Andalucía Oriental, pues si hacéis ahí cualquier pregunta la intentamos responder las personas que estamos ahí. Y es que la documentación es muy extensa, aquí veis que hay cartas de socios, tal, es que hay documentación de hace muchísimo tiempo. Aquí hay un documental que yo creo que se expuso aquí en la oficina y tal, que es ¿Quién mueve tu dinero? Y eso que explicaba muchas de las cosas que se está haciendo a nivel de economía local, de cómo con nuestro dinero las entidades bancarias se atreven a financiar, claro, una de las cosas que se me ha escapado, que es lo fundamental, que antes lo hemos dicho aquí con lo del señor Rato que estaba en el avión y tal. Yo he acusado directamente en el Facebook y tal, con distintos comentarios ahora para elecciones andaluzas y tal, de que señores que se han puesto ahora otra vez de moda en el candelero y tal, como puede ser Felipe González o el señor José María Aznar, que está dispuesto a volver a la parrilla pública y tal, de que a mí me parece que ellos se están enriqueciendo en base al tráfico de armas. Uno de los negocios más lucrativos que existen en el mundo. No hay ningún negocio más lucrativo que el tráfico de drogas, eso lo sabemos. No vamos a decir que son traficantes de drogas. Hombre, yo del rey Juan Carlos sabemos todos que es un gran traficante de drogas, eso no hay duda que tal, porque con su primo este de Marruecos y tal, sabemos que camiones enteros cargados pasan todos los días por Algeciras desde el puerto de Nador en barquitos, cargados de eso, y él se lleva parte y comisión. Eso, el día que Saviano lo ha denunciado. Si él lo ha hecho y no le han hecho nada, pues supongo que si yo lo digo... Bueno, lo han tenido, lo han condenado, lo han encerrado y si pueden se lo cargan, pero ya ves, una persona como él es el primero que lo ha denunciado. A mí me ha encantado verlo, pero lo dijo claramente, que por qué se pueden, esto no lo hay documentales y tal, una de las actividades que hicieron ahí por distintos colectivos de los que hay en España, pues proyectando ese tipo de documentales. Y ya está, imágenes, pues, que siempre podemos comentar. Pero respecto a lo que decimos ahí, a mí el reportaje del programa de Jordi Évole y tal, cuando entrevistaron a este hombre y tal, lo dijo clarísimo la referencia, no dijo en las palabras de don Juan Carlos I ni nada de eso, pero dijo que el permiso para pasar esos camiones pasaban por el escáner ese que había en Algeciras, que era un escáner inmenso que puede escanear por los cuatro costados a un tráiler y tal, y pasaban 4 trailers por aquí y 1 por allá. Entonces, ese que pasaba por ahí sabían perfectamente lo que era y por mucho policía de la agencia tributaria de fronteras que tengan en Algeciras y todo eso, como el señor que entrevistaron, que era un señor interesantísimo con todo lo que dijo y un trabajador incansable, saben que le están metiendo la pirula, le están engañando y poniéndole la sombra de la escombrera. Pues yo creo que el consorcio que tiene montado el señor Aznar con su yerno este que se llama Gaj y todo, se dedican a que la guerra de Siria, por ejemplo, dure tanto tiempo como está durando. A ellos les interesa porque sacan dinero y encima con la entidad bancaria con la que trabajan, desgraciadamente, el Banco de Santander. ¿Por qué al Banco de Santander le puede interesar financiar ese tipo de operaciones para que la guerra de Irak, que solo produce estos daños, que recordamos de la nuestra y recordamos de la de siempre, pero son las mismas imágenes de miles de personas inocentes sumidas en la más terrible pobreza y tal? Pero a ellos les interesa que la guerra de Siria continúe, que la guerra silenciosa que hay ahora mismo en Libia, que es una guerra tribal como la que se ocasionó en Irak y tal, y los medios de comunicación están callados y se están matando justo igual que en el momento en el que atraparon a Gaddafi o antes y tal,
Pues lo mismo, porque están vendiendo armas. Las armas que produce España y tal, quitaron cuando lo de Aznar, las armas esas de las que explotaban así, de racimo y todas esas cosas y tal, pero fabrican armas cortas que son precisamente las que más beneficio dan y las que más muerte ocasionan en todo el mundo. Y de eso se están beneficiando con entidades de estas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de qué es lo que está usted haciendo con mi dinero? ¿Le pregunta usted eso a su entidad bancaria, al director de la sucursal que tiene ahí o al hombre que tiene trabajando en la mesa de la oficina y tal? No va a poder responderle esa pregunta. Pero los grandes señores que están detrás de ahí, que salen todos los días dándose la mano, pasándose la mano por el lomo y dándose besos, sí son los que se le podría hacer la pregunta: oiga, yo soy cliente del Banco de Santander o del BBVA, ¿por qué la guerra de Siria dura tanto? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con mi dinero? ¿Por qué les gusta financiar eso con armas para que continúe ese conflicto armado? ¿Por qué? Porque las guerras, evidentemente, ya lo dijo Galeano, son el mayor negocio que hay en el mundo. A ellos les sale muy rentable. Y el consorcio que tienen estos señores y el que tiene Felipe González con su amigo Slim, y eso, por mucho que se dedique al grupo de la comunicación y tal, peyorativamente el montante económico lo utilizan para financiar armas, porque les sale rentable. Bueno, termino mi exposición. Cualquier pregunta que me queráis hacer, pues encantado de responder. Puedo hacer unas preguntas concretas. ¿Eh? Puedo hacer unas preguntas concretas, ¿no? Vamos a ver. En la banca FIARE admitís a trabajadores, ¿no? Es decir, que tienen una nómina. Vale. ¿Un parado? También puede ser cliente de FIARE porque puede tener su ingreso, aunque sea por Vale, falta. no tiene ingresos. No tiene cero ingresos, también puede ser cliente de FIARE. Si no tiene movimiento en la cuenta, pues ya tiene una serie de condicionantes. Ese señor pide, trabaja con una tarjeta de débito, es decir, que trabaja contra lo que tiene la cuenta, es decir, que no puede pedir un crédito, que no prestáis dinero. 3. Todos los negocios éticos o no éticos o tal, todas esas cosas, van sobre la base de un business plan que alguien analiza dentro de vuestro estudio. O sea, un negocio redondo, como es el caso de lo que tú hablas de ahí de Madrid, efectivamente, los modelos estos de la tercera edad, con más o menos enfoques, suelen ser bastante rentables porque hay muchos jubilados y hay mucho dinero de la jubilación. Y quiero decir que es que al final, y estoy de acuerdo, o sea, FIARE se diferencia un poco del resto de la banca. No sé si, independientemente de que posiblemente no apostéis por un negocio donde haya armas de destrucción masiva y todas esas cosas. Pero al final, incluso en ese sentido, sois hasta más conservadores que la banca tradicional, ¿no? O sea, porque veo que, bueno, es una crítica que os hago, ¿no? O sea, en ese sentido, no es... bien, está bien, pero no lo sé, o sea, a mí particularmente me quedas un montón de dudas, o sea, que uno no pueda tener una tarjeta, ir al banco y decir, oye, FIARE se fía de mí, a un interés de un 1, 2 o 4% y me presta dinero hasta dentro de un mes. Eso no lo hacéis. Sí, claro que se hacen créditos. Vamos a ver, no se hacen créditos al consumo, por ejemplo, para comprar un coche. Eso evidentemente no se hace en FIARE, porque no considera, aunque esté considerado así como es y tal, el gobierno no considera precisamente el coche como una herramienta de trabajo. Los impuestos que usted paga por tener un vehículo... cosas que financiáis o no financiáis. Exactamente. Pero FIARE no va a financiar... No estoy hablando de financiar la compra. Sí, un trabajo. No, una tarjeta de crédito. Eso no lo dais vosotros. No, FIARE no trabaja con tarjeta de crédito. Vale, ya está. Pero usted puede pedir un crédito para FIARE, donde le van a enfiar como cliente de FIARE y tal, lo único que le van a decir es: ¿usted quiere esto para desarrollar un proyecto económico? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Qué tipo de proyecto económico? Le van a hacer una serie de preguntas y le van a intentar ayudar a desarrollar ese proyecto económico. Ese proyecto, veis la rentabilidad, veis cómo, si es interesante o no es interesante, entra dentro de vuestros conceptos éticos y todas esas cosas. De productores, de agricultores ecológicos y todo eso, por ejemplo, en España, FIARE será quizá la entidad bancaria dentro de su rango que más porcentaje de agricultura ecológica está ahora mismo financiando.
Y como usted verá, no van mucho al BBVA a pedirle un crédito para hacer su próxima cosecha, porque le ponen una serie de condicionantes que no son nada más. Y es simplemente pues, un pequeño productor que a lo mejor lo que necesita para levantar esa cosecha de ese año y tal son 15.000 euros para gastárselo a los productos que necesitan. Y ese crédito, estudiado bien, se lo dan y si cumple las condiciones normales y tal, se lo dan sin ningún problema. ¿Y cuáles son las condiciones normales? Pues eso entraríamos en una materia donde podría coger el documento y estudiarla, pero por ejemplo a nivel de vivienda, FIARE no financia segunda vivienda, por ejemplo. Es decir, a nadie le van a dar un crédito hipotecario para comprarse una segunda vivienda, pues porque esa no es la misión que pretende FIARE y tal. Si viene una persona física o una persona jurídica y tal a la hora de comprar una vivienda con un crédito hipotecario que concederá crédito hipotecario con un interés más barato todavía. Fijaros cómo está, habéis visto las últimas noticias que hoy ha salido el presidente del Banco Central Europeo y tal diciendo que el préstamo hipotecario, el préstamo interbancario y tal está a niveles mínimos, al 0,005%, lo más bajo que ha estado en la historia de su vida. ¿Cómo puede bajar más? Llegaremos a que pase como lo de Suiza y a los que tengamos una hipoteca está encima nos paguen por tener la hipoteca. ¿Cómo analizáis el riesgo de la primera vivienda? ¿No? Bien. La primera vivienda, pues van allí, estudian los condicionantes de la persona y estudian un nivel donde el precio de la vivienda se ajuste al precio real de la vivienda, no lo que ha pasado en la ¿Cuáles son los condicionantes de esa persona? Me gustaría hacer una pequeña observación. Mira, yo echo de menos una cosita, ¿vale? Echo de menos Fermín porque claro, muchas personas aquí tal vez sí lo conocemos, pero del sustrato sociopolítico, de dónde proviene todo esto, ¿vale? Entonces, evidentemente, que lo he echado de menos, digo, porque claro, una gran cantidad de gente que estamos aquí, sí sabemos de dónde proviene todo eso, pero lo he echado de menos a lo mejor para otra gente que no lo conozca, ¿vale? Claro. Entonces, viene de todo el sustrato sociopolítico de reducción del consumo, de reparto del bienestar social, de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, los criterios que se aplican a la banca clásica no son extrapolables, son otros, ¿vale? Aquí importan las personas, importa la distribución de la riqueza. Por eso se llama banca ética, no solamente porque se comporte vaya a ser más honrada, es que además tiene criterios importantes, ¿vale? Por ejemplo, en el sentido, claro, lo que estabas diciendo de la vivienda, es decir, que se haga un buen estudio. Seguro que una vivienda de 500.000 euros no la financia. Por supuesto. ¿Tú crees? Porque no entran los criterios sociales que tiene. Lo del coche, mira, porque no existen viviendas públicas, pero un sistema de red pública de transporte sí. Segunda vivienda tampoco la financia. Luego otro tipo de cosas, los negocios, ese tipo de cosas así, pues evidentemente se tienen que someter a una serie de criterios éticos que... Bueno, vamos a decir, eso a mí lo que me indica, que lo respeto muchísimo, porque yo creo en la economía libre de mercado. Claro, es que yo respeto muchísimo los criterios que adopta el tipo de cliente que utiliza, me parece muy bien. Pero es que es totalmente contrario la economía de libre mercado a lo que estamos... No, absolutamente contraria. Absolutamente contraria. Usted tendrá que parar y ya dan por razonamiento de que esta entidad bancaria funciona con los mismos criterios del Banco de Santander, pues para mí significa directamente un insulto. Claro, aparte, esos son cooperativistas. Carmen, hay varias palabras que dirán. ¿Juana? Hola. Mira, yo quería, como sé que esta banca depende de Banca Popular Italiana. No depende de ella. No depende de la Banca Popular Italiana. Es, como he explicado y tal, la quinta parte de todo el área. Es una simbiosis. El sistema de la simbiosis es que ambas partes se benefician de lo que tienen en común para seguir adelante. Los de Italia trabajan en Italia y los de España trabajan en España. Entonces, la entidad ahora mismo en España es una entidad totalmente independiente. Lo que pasa es que estatutariamente, a nivel para el beneficio con la Unión, con el Banco Central Europeo y el reconocimiento del banco, el que le ha venido perfecto a España ha sido el reconocimiento que tenía la Banca Popular Italiana del Banco Nacional Italiano. Con esa licencia, esa es la ficha de licencia que le ha servido a España y tal. Pero el nombre de entidad que tiene FIARE tiene su nombre de entidad en España, pero es su propia licencia de entidad en España, como si fuera una entidad totalmente distinta. Sí. La de la primera banca ética. Y esta pregunta
ustedes controlan estupendamente todo lo que es, digamos, el dinero hacia adelante. Quiere decir que el dinero de fiar hacia adelante es perfectamente ético, porque tenéis unos criterios. ¿Y cómo controláis el dinero hacia atrás? Por los desagües del dinero, digamos, las alcantarillas. Pues mira, precisamente ahora lo hemos visto y tal, que lo estaba hablando con las personas aquí de la oficina y tal, los que trabajamos o hemos utilizado hasta ahora la banca tradicional y eso. Yo, por ejemplo, estoy en Cajamar. Si te metes en la página web de Cajamar, lo primero que te sale es un acceso directo a que te descargues un archivo, que eso es una pura tomadura de pelo, porque nos están pidiendo a gente que somos asalariados que declaremos que no blanqueamos dinero. Oiga, a ese del avión que salía ahí durmiendo y tal, póngale ese papelito que lo declare. Al señor Puyol, póngale. Al señor Aznar, póngale usted ese papelito. Pero a mí póngamelo, que yo se lo demuestro, que yo no tengo ningún inconveniente en demostrárselo. Pero vamos, tomar el pelo a la gente que no llega a fin de mes, a los matrimonios o a las parejas o a lo que fuera, o a las entidades familiares que tienen 4 hijos y ven todos los días y todos los meses que se quedan en número rojo y que le cobran 35 euros porque se han hecho un descubierto por la factura de la luz, o que tienen todos los meses amenazas de que le van a cortar la luz, como está pasando en este país, que es una verdadera vergüenza y atropello contra el derecho humano más fundamental. Y eso no quiere decir economía de libre mercado, desde luego, pero que una entidad bancaria tenga el derecho de amenazar a una familia a quedarse en pleno invierno sin luz. ¿Hasta dónde llegaría el derecho a la hora de justificar eso? Antonio. Yo esta pregunta, a lo mejor no sé esa tontería lo que sé. De como fiar a una banca ética, social y todo eso. ¿Habéis pensado alguna vez en participar en proyectos sociales conocidos como las monedas sociales que repartidos por toda Europa? O sea, financiar ese tipo, por ejemplo, te puedo pedir en Twitter el dinero o colaboráis con los movimientos sociales como financiar economía local y todo eso. Yo no soy una persona especializada en el tema de la moneda social. Lo he visto en los distintos mercadillos que había aquí y tal, pero aquí hay personas que conocen muy bien esa realidad y tal. La próxima convocatoria, que ya está puesta, hoy mismo le he puesto el enlace en lo de la página web esta de FIARE Andalucía Oriental, es la Feria de la Solidaria de Córdoba, que es la próxima que hay, no sé si este fin de semana o el que viene y tal, donde precisamente participan en una serie de eventos y tal, y hay 4 entidades que utilizan moneda social. ¿Por qué? ¿Qué tiene de ventaja una cosa como la moneda social? Vamos a ver, yo me hago la pregunta, que es una de las cosas que me pregunto también de lo que yo he dicho de mi formación como tal en la Universidad de la Vida. ¿Vosotros creéis que el dinero realmente existe? Yo siempre he hecho esa pregunta. ¿Eh? Pagado por deuda. ¿Pero el dinero realmente existe? El valor de lo que... Es un concepto más extraño que el de Dios o el de la deidad o lo que tú quieras considerar, ¿no? Yo lo veo más irreal todavía, vamos. El porcentaje casi todo es ficticio, la mayoría es un momento de 7 millones de El dinero que hay ahora mismo es ficticio, puesto que no responde. El dinero que tengo yo en el ¿Cómo bolsillo... funciona un banco realmente? Ese sí ¿Cómo existe. funciona un banco? ¿El dinero que tengo yo en el bolsillo representa algo? Sí. ¿Cuánto dinero en metálico hay en el mundo? Comparado con lo que son las grandes finanzas, ¿alguien sabe el porcentaje que representa? ¿Lo habéis visto en las distintas cifras y tal? Un 20. Un 20, No puede ser más. No es ni el 2,5% del dinero total existente en todo el mundo. Es un valor real, vaya. Es pura especulación. Perdón, Julio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos estamos metiendo en un círculo donde, por supuesto, las grandes tribulaciones y pedestales de esta sociedad que pretenden que la economía nunca pueda cambiar. ¿Puede cambiar la economía? Aquí tenemos un señor como el que he puesto antes. ¿Habéis leído la frase de José Luis San Pedro? ¿Alguien se ha leído su obra? ¿Es posible cambiar la economía? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Lo que nos queramos plantear. Entonces, la economía de libre mercado tiene muchísimos conceptos y muchísimos avatares. ¿Trabajáis identidad? Esto es simplemente, no tiene nada que ver. Mira lo que hay en la esquina. ¿Conocéis esos simbolitos? Estos logotipos. Tiene cajero y todo el banco bueno. ¿Conocéis estos logotipos? Bueno, esto es una entidad de los graciosos y tal. No sé si estaba en Sevilla o en Cádiz y tal. Lo único que hacía era una entidad. Al tipo, ya te la pasaré, Tony, que yo te la mando. La pongo ahí en el Facebook, eso la recogéis de lo que queráis. Era una entidad que no me acuerdo si estaba en Sevilla o tal, como veis lo que tiene alrededor son viviendas sociales, de las que podemos reconocer también aquí en Almería y todo. Y está
estaba en Sevilla o estaba en un barrio popular de Cádiz y todo eso. ¿A qué se referían? Pues era un colectivo de gente que se dedicaba a dar microcréditos. Habían dado microcréditos a algunos que no superaban los 100 euros. ¿Puede a una persona sacarla de su situación una ayuda mensual de 100 euros? Joder, a algunos le hace que no le corte la luz ni el agua. ¿Qué gastos son indispensables para eso? Pues una entidad como esta estaba haciendo una medida muy parecida a lo que es el punto de partida de FIARE a nivel de pie de calle, trabajando con nada, sin manejar nada de dinero, diciéndole a la gente y tal, pues mira, tal, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus carencias y tal? Trabajo que, por ejemplo, entidades como Cáritas llevan haciendo en Almería y en muchísimos sitios de España desde hace muchísimos años. Y eso no es economía de libre mercado, eso es ayudar a muchísima gente sin preguntar ni de quién eres, ni de dónde vienes, ni de nada. Se plantean simplemente unos conceptos a partir de los cuales les dices te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Pero si cubren de ropa y tal a un bebé o le dan la necesaria alimentación que puede tener un bebé que en esa casa y tal, pues ya están haciendo un trabajo que es muchísimo. Entonces, ¿de qué forma se puede ayudar y eso? Pues de muchísimas maneras. Una entidad como esta, en esos barrios populares, ha hecho un trabajo increíble. Pero es que este tipo de entidades, a nivel de pequeño comité, existen muchos centros sociales de los barrios, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, primero darte la enhorabuena por la presentación y luego, pues una cosa que aunque ya lo has hablado, pues no me ha quedado claro y sobre todo lo que no me queda ya nada claro es cuando alguien me ha preguntado, porque yo sí que conozco un poco FIARE y sé que es algo serio, pero cuando alguien me dice lo que dijiste antes, ¿cómo estoy yo seguro que no voy a perder el dinero? Un poco si puedes matizar más las garantías que ofrece FIARE a cualquiera de nosotros, que claro, a nadie nos gusta depositar un dinero sin unas garantías. La documentación de FIARE y tal está depositada en su página web. Tenéis los estatutos y toda la legislación que lo regula, incluso todos los datos sobre lo que cobra por intereses, por comisiones, por todo. Todo eso ya está en información abierta, como pasa en otro tipo de entidades, como esto, y lo vamos a nombrar y tal, como es Triodos Bank, de que muchas personas de las que hay aquí han sido clientes o son clientes de Triodos Bank, y una de las metas que venden es la transparencia. Es decir, que la información de lo que debaten en su órgano interno de funcionamiento llegue al cliente y pueda acceder con ella a través simplemente de una web, ¿no? Eso FIARE lo va a cumplir al pie de la letra y cualquier información de aclaración lo va a hacer en todo su presupuesto, en todo su funcionamiento y tal. ¿Cuáles son las garantías? Por supuesto, las mismas garantías que tiene cualquier entidad bancaria a nivel nacional, puesto que está aprobada por el Banco de España, por el Banco Nacional de Italia y por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿cómo se llama el concepto ese de que los fondos de garantía de 80.000 euros, qué tal, qué tal? Pues eso también está garantizado en FIARE. Bien. ¿Existen los depósitos en FIARE? Se utilizan de una manera distinta de los depósitos en los otros bancos y tal. Son depósitos a corto, a medio y a largo plazo. ¿Y en qué se utiliza el dinero que genera en eso y tal? En general, por todos los proyectos de los que hemos estado hablando. Entonces, tu dinero en FIARE, por ejemplo, a la gente que se ha hecho socia hace unos cuantos años, esto es una reunión, por ejemplo, de la asamblea que hubo en Madrid o en Barcelona, a nivel nacional, donde se juntó gente de toda la geografía española para debatir el funcionamiento interno de FIARE, ¿no? Y curiosamente, en las reuniones nacionales y tal, no se nota demasiado el protagonismo de una zona como puede ser Barcelona, aunque ellos tienen sus redes sociales y tal, porque lo fundamental de FIARE son sus personas y sus redes sociales. Es lo que siempre nos dice, por ejemplo, la coordinadora que tenemos en Granada, que se llama Beatriz Oliver, y es una persona que claramente ha dicho que FIARE, el punto de una persona física, otra persona física, otra persona física, no es el fundamento de FIARE, no es la forma de trabajar que quiere FIARE. FIARE quiere trabajar y facilita mucho mejor el movimiento económico cuando son personas físicas que están relacionadas por una actividad de un colectivo social, aunque sea un colectivo que no tenga ni estatutos ni nada, simplemente unos mismos intereses. Por lo tanto, son las redes sociales, pero no a nivel de internet, sino a nivel de pie de calle, las que pueden movilizar una economía como la de FIARE. Entonces trabaja con miles de colectivos de todo tipo, Para eso es increíble, pero se ha metido y se reúne con ellos para ver cómo pueden trabajar y cómo pueden generar ayuda y cómo pueden generar el concepto esencial, que por eso trabajamos ahí, que es economía local.
Por eso es tan diferente a la economía que hacen las demás entidades bancarias, que a ellos el desarrollo de la economía local no es el punto más interesante para ellos. Por lo tanto, prefieren que se desarrolle una gran plataforma, como puede ser la próxima gran centro comercial que nos van a montar ahí en la Rambla Belén, o el próximo gran centro. Les gusta más ese tipo de proyectos que el proyecto que es de FIARE, que es simplemente mantener, en su caso, una tienda de barrio que iba a cerrar y que le pueden dar una ayuda para que a lo mejor esa familia pueda seguir tirando y no tengan que cerrar la tienda. El fundamento es que le gusta más trabajar con la economía local, ya sea a nivel, eso siempre tirando desde el punto de vista colectivo. Si beneficia a una familia, es una familia. Si beneficia a una entidad social, si beneficia a una red, es mucho mejor. Pero correlacionando entre una red y otra se establecen una serie de canales donde la economía se mueve en una forma de oleaje que es mucho más potente de que todo lo que pueda hacer una persona a nivel individual. Por lo tanto, la forma de trabajar de FIARE no es sentarte en una mesa de despacho esperando que te aparezca un cliente por la puerta y decirle: hola, por favor, hágase usted cliente, le ofrezco un seguro. Okay. A ver, yo quería preguntarte, mira, yo sé que lo que tiene cuenta es que otros bancos. Sí. ¿Vale? Entonces me gustaría saber qué diferencia, si la hay, entre los. Es una pregunta. Y otra pregunta es si quisiera abrir un depósito FIARE, ¿qué es lo mismo que hacer? Es que he llegado tarde, me lo he perdido. Este es el documental que os refería, que está mucho tiempo y tal, y lo podéis ver en internet, y está en un montón de foros y todo eso, y demuestra perfectamente un concepto al que usted se ha referido y tal, que es qué hacen las entidades bancarias tradicionales con nuestro dinero, en qué lo utilizan. Es el mismo debate que podemos generar, y que aquí se ha generado muchísimas veces más y tal, aquí en la oficina, y lo ha traído ECO y tal, con lo que pasa con la luz eléctrica y el consumo eléctrico y tal. Imaginaros el guirigay que hay montado ahora mismo con la legislación española, como está eso, pero no nos vamos a meter en ese tema, porque eso, pero como sabéis, hay decenas de entidades ya que están al margen de Endesa, Iberdrola y tal, que están trabajando por suministrar energía eléctrica. Por lo tanto, no son lo mismo que Endesa e Iberdrola, están haciendo que la energía eléctrica se dirima en un mercado totalmente diferente. Se salen del oligopolio, que ellos son los que mandan. Y eso lo han debatido muy bien, están todos los días con ese debate en la tele. Simplemente eso como poner una metáfora, ¿no? Porque sirve también a lo que es el mercado bancario. La banca ética Triodos es una entidad que tiene una operatividad desde hace ya muchísimos años, pues porque tiene un gran poder económico. ¿De dónde le viene ese poder económico? Pues porque te pertenece a un grupo que procede de por ahí, pues con todas las necesidades de tal. Yo no me voy a meter en especulaciones de dónde viene ni nada, pero dedicaron pues su esfuerzo para eso. Lo que han hecho es loable y han hecho un trabajo muy bueno. Que se puedan permitir abrir hasta una entidad en la Gran Vía de Granada, pues te viene a demostrar el poder económico que puede tener una entidad como esta, ¿no? Que mueven muchísimo interés y muchísimo dinero. Hay gente muy buena trabajando con ellos, tienen muchísimos clientes y claro, han hecho una labor muy buena para toda la gente que se quería, lo mismo que hemos hablado de la luz eléctrica, salirse del oligopolio de los bancos, y están en un extremo, en un trabajo y tal. Por lo tanto, el trabajo de Triodos ahí es muy válido. Pertenece a un colectivo de personas, mueven una cantidad X de dinero y su estatuto y su forma de trabajar son totalmente diferentes a los de FIARE, aunque los tengan ahí puestos y tal. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan con redes sociales. Ellos van a ese punto concreto y le interesa la persona física. Le interesa cogerte a ti como cliente y venderte esto y ponerte depósitos y tal. Entonces, el interés de la raíz económica con lo que van a utilizar con ese dinero realmente es más individualista de lo que pretende FIARE, que es una idea, como te he dicho, que engloba un gran movimiento social a nivel de redes sociales. Beneficiar lo que es la economía local. Yo no sé, eso a Triodos le da un poco igual. Por la experiencia que tengo, yo no soy cliente de Triodos ni puedo saber de su economía, lo mismo me estoy equivocando totalmente. Para nada pretendo hablar más de Triodos porque lo prefiero 1000 veces antes que el Banco de Santander o que el BBVA o que cualquier entidad bancaria de las que nos llevan engañando tantísimos años. Porque han engañado y cualquier entidad bancaria que se atreva a cometer un desahucio está engañando a la ciudadanía. Entonces, fundamentalmente un depósito en FIARE te lo puedes establecer en los precios, en los plazos, como te he dicho y tal, y ese dinero que genera va a dedicarse a los distintos proyectos de FIARE. ¿Cuántos proyectos se generan en FIARE? Cada día hay uno nuevo.
los tienen ahí en la mesa, la comisión que estudia los proyectos, después lo estudia la comisión ético-social que se dedica a ver que ese proyecto tenga viabilidad económica, pero también que cumpla los requisitos éticos que exige la entidad que las tiene publicados, su código de ético de funcionamiento lo tiene ahí publicado y tal. Y una vez que es aprobado, pues se financia. Como te he dicho, el proyecto más grande que se ha financiado es de esta residencia y tal, que ha costado en total un poco más de 1,5 millones de euros lo que ha sido desarrollar el proyecto. Ese ha sido un proyecto muy grande financiado ahí, en eso. A unos 50-55 kilómetros de Madrid. ¿En qué pueblo es? En Guadalajara de la Sierra. En Guadalix de la Sierra. Sí, sí, para ahí, para ahí. Pero ¿cómo que hago yo? Sí. ¿Cómo que hago yo un depósito? ¿Cómo opera? ¿En la dirección, en la web, me permite...? Puede abrirte un depósito. Para abrirte un depósito necesitas ser cliente de FIARE. Entonces la web ahora mismo todavía no está abierto el... Es que no sé si aquí con el ordenador nos podemos conectar a internet, pero vamos, lo podríamos ver con eso. Tiene un icono que es hágase cliente.